Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Un lugar limpio y bien iluminado. Un espacio confortable en el aire de la radio. Música, libros, películas, series, teatro, periodismo, entrevistas, recomendaciones. Un lugar limpio y bien iluminado. Una cita con todo y con nada. Tan simple y tan profunda como cualquier charla de café. Porque incluso una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. Conducción, Cristian Vázquez y Emiliano Albertini. Por Radio Aijuna 94.7. Bien de acá. Un lugar limpio y bien iluminado. Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a una nueva emisión de Un lugar limpio y bien iluminado aquí en Radio Aijuna 94.7 en Bernal, en Quilmes. Estamos quien les habla, Cristian Vázquez y Emiliano Albertini. ¿Cómo estás, Emi? Muy buenas tardes, Cristian. ¿Cómo va? ¿Bien? Todo muy bien, por suerte. Todo. Bueno, yo contento de estar aquí nuevamente en nuestro octavo programa. Vos llevas bien la cuenta. Yo llevo la cuenta, pero bueno, ya dentro de poco ojalá perdamos la cuenta, ¿no? Que llegue un momento en que se suele decir la octava maravilla del mundo, es nuestro octavo programa. Nuestro octavo maravilloso programa. Aprovechamos a enviarle un saludo a nuestros oyentes, a los que nos escuchan por aquí, por la radio, por internet, por la aplicación, nos escuchan en vivo o en diferido. Uh-huh. Sí, la verdad que como solemos decir, muy contentos por eso, porque la gente nos escucha, nos hace llegar sus comentarios, nos cuenta que sigue nuestras recomendaciones a veces y leen libros y ven películas. Yo sigo nuestras propias recomendaciones, bueno, también. Por ejemplo. Que es una muy buena manera. Claro, vos la semana pasada recomendaste dos películas. Como una la había visto, digo, bueno, si recomendaste la otra la voy a ver, que era Paddleton, la que me quedó, que me gustó mucho todo esto. Así que gracias por la recomendación. No, por favor. Pero hoy es un día un poco, en algún sentido, un día triste, por una noticia que sorprendió muchísimo hoy a la mañana, algo cerca del mediodía, que fue la noticia muy sorpresiva, que fue el fallecimiento de un escritor, un muy buen escritor, que es Leopoldo Brizuela, de la ciudad de La Plata, un tipo al que yo no traté, vos sí, Cristian, ahora vas a contarnos, pero digamos, conozco muchas personas que lo trataron y todos hablaban maravillas de él como ser humano, un tipo, perdón, muy generoso, muy solidario, muy cálido. Y bueno, yo leí uno de sus libros, que es Lisboa, que me gustó mucho. Pero vos lo trataste y lo entrevistaste. Yo le hice una entrevista en febrero de 2003. Hoy busqué la entrevista para tener la fecha exacta. Estuve en la que era su casa en ese momento. Vivía en Villa Elisa. Se ven los edificios desde el tren. Cuando uno va, los que están al lado de la estación, una especie de monoblocks. Bueno, en uno de esos departamentos vivía. Me recibió en aquel momento. Fue una charla muy cordial, muy amena. Él había ganado en el año 99 el premio Clarín de novela, que había sido el momento en el que se hizo famoso, entre comillas, ¿no? Sí. Era la segunda edición del premio. Y bueno, después esa entrevista salió publicada en la revista Oliverio, en la que yo escribía, y está en internet. Hoy la busqué porque no recordaba. Y la verdad que tengo el mejor recuerdo de esa ocasión. Después volví a coincidir con él cuando yo vivía en España en algún momento. Creo que el recuerdo que más me quedó es de cuando yo le pregunté cómo le había cambiado la vida a ganar el premio Clarín. Sí. Era bastante plata, pero dijo, bueno, sí, más allá de la plata, que obviamente es importante, dijo una cosa que siempre me quedó en el recuerdo. Dice, ahora cuando me llaman por teléfono y yo digo, sí, estaba escribiendo, bueno, te dejo trabajar. Como que antes de eso era, estaba escribiendo, bueno, entonces podemos charlar. Claro. Como si la escritura fuera un hobby. Sí. A partir de que ganó el premio se convirtió en un escritor profesional, entre comillas. Aparte, un caso muy curioso porque ahora en un rato vamos a hablar de una escritora que también con su primera obra obtuvo un enorme reconocimiento. Y Leopoldo Brizuela, su primera publicación es una novela que se llama Tejiendo Agua, que se publicó cuando él tenía 18 años y ganó un premio, el premio Fortabat en ese momento. Sí. Y bueno, luego ganó el premio Clarín, y más cerca en el tiempo, 2011, 2012, ganó el premio Alfaguara. Ganó el de Alfaguara con Una misma noche, una novela que
que también, lo hablábamos justo antes de entrar al aire, es la que, de lo que yo leí de él, es la que menos me gustó, pero tiene obras muy buenas. Inglaterra, una fábula, con el que ganó el premio Clarín, me parece una novela excelente. Y me han hablado muy bien, no lo he leído todavía, pero su última obra publicada es Ensenada, una memoria, que habla de la ciudad de Ensenada, ahí pegado a La Plata, que me han dicho que es un muy buen libro. Sí, sí. Pero bueno, a sus familiares y amigos y compañeros les mandamos un saludo y la verdad que es una verdadera pena, porque aparte es un hombre muy joven. Tenía 55 años y esto que destacabas de que todo el mundo que lo conocía bien y lo trataba coincidía, digamos, no hubo que esperar, como sucede en otros casos, a que se muera para que todo el mundo diga lo bueno que era, sino que realmente era un buen tipo, lo dice mucha gente que lo conocía de cerca. Bueno, una vez dicho esto, podemos contar que en el programa de hoy vamos a tener una entrevista, como en todas las emisiones. La de hoy, Cristian, es a Laura Forni. Es una librera que trabaja en este momento en la librería La COP de Buenos Aires. Ajá. Es librera de profesión, no es alguien que cayó en una librería y de pronto está vendiendo libros como podría vender heladeras o choripanes, sino que es realmente una persona muy preparada. La verdad que es delicioso conversar con ella por todo lo que tiene para contar, así que ya lo vamos a escuchar en un ratito nomás. Por supuesto, más tarde tendremos las recomendaciones y con nuestra, en este caso, recomendadora invitada. Y tenemos música, como en todos los programas. El de hoy va a estar dedicado musicalmente a Regina Spektor. Es una cantante, una música, una pianista que a mí me encanta, compositora. Últimamente, por momentos, siento que soy adicto. No puedo dejar de escuchar a Regina Spektor, que es una cantante de origen ruso. Además, tiene una historia curiosa. Es del año 80, tiene 39 años. A los 9 años, en plena perestroika, sus padres y ella viajaron a Estados Unidos como refugiados, porque son una familia judía, y querían salir de esa Rusia, que parece que el antisemitismo era muy, muy importante, muy notorio. Llegan a Estados Unidos sin saber hablar en inglés. Sus padres eran músicos, entonces ella estudiaba música de chiquita, pero llega allá sin, digamos, con todos los traumas que puede generar una mudanza de esa clase. Pero hace su carrera. A los 21 años edita un primer disco por su cuenta, como quien se autopublica cuando escribe un libro. El segundo disco también sale por su cuenta y en ese momento, bueno, empieza a tener éxito. Poco después ya edita un disco de manera convencional, digamos, comercial. Con un estudio detrás. Exacto, con un productor que es el que la descubre y bueno, la historia típica, pero que en el caso de ella tiene algunas peculiaridades interesantes. O sea que es pianista. Es pianista y tiene una voz extraordinaria. Así que bueno, nada, no soy imparcial porque me encanta. No, bueno, pero está muy bien. Y si nosotros la regla de este programa es que la música que pasamos es la música que nos gusta. Sí, así que bueno, vamos a escuchar a Regina Spektor haciendo The Calculation, ¿así? ¿Está bien dicho? The Calculation, exactamente, que corresponde a su disco Far del año 2009. Vamos entonces con Regina Spektor y después regresamos aquí a un lugar limpio y bien iluminado. You went into the kitchen cupboard, got yourself another hour and gave half of it to me. We sat there looking at the faces of the strangers in the pages till we knew mathematically they were in our minds until forever. But we didn't mind, we didn't know better. So we made our own computer out of macaroni pieces and it did our thinking while we lived our lives. It counted up our feelings and divided them up even, and it called our calculation perfect love. Didn't even know that love was bigger. Didn't even know that love was so hey, 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 this fire, it's burning, burning us up. Hey, this fire, it's burning, burning us up. Ooh, ooh, ooh.
frozen past our muscles and our bones. Our hearts were little stones. Pulled them out, they weren't beating, and we weren't even bleeding. As we lay them on a granite countertop, we beat them up against each other. We beat them up against each other. We struck them hard against each other. We struck them so hard until they sparked. Hate the spiders burning, burning us up. Hate the spiders burning, burning us up. Hate the spiders burning, burning us up. Ooh, 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 Un lugar limpio y bien iluminado. Un espacio en la radio para recordar lo que fue, comentar lo que es, imaginar lo que será y viceversa. Escuchábamos a Regina Spektor haciendo The Calculation, una canción del disco Far de 2009, y ahora tenemos a otra mujer que va a protagonizar nuestro espacio de momento. Exacto, hoy este programa tiene varias mujeres. Muchas mujeres, lo cual está muy bien. De la que nos vamos a ocupar ahora es de una escritora norteamericana conocida como Carson McCullers, que en realidad no se llamaba así, se llamaba Lula Carson Smith. McCullers es el apellido que ella tomó de su esposo, que es una mujer que murió joven, a los 50 años, y tuvo una vida realmente muy sufrida, muy problemática. Yo no sé, pero a veces pasa, digamos, no es un requisito tener una vida dolorosa y difícil para ser un buen artista o un buen escritor, pero evidentemente muchos buenos artistas, buenos escritores tienen vidas difíciles, y la de esta mujer lo fue. Carson McCullers nació en el estado de Georgia en 1917, y casi todos sus, no todos, pero una buena parte de sus cuentos y de sus novelas, muchas son novelas, algunas son novelas cortas, transcurren en pueblos del sur de los Estados Unidos. Pues es que estaba destinada a ser... No, destinada no es la palabra correcta. Tenía previsto ser concertista de piano. Había estudiado mucho piano y el padre vendió un anillo, una joya de los abuelos, y con ese dinero le dio el dinero a Carson para que se vaya a Nueva York a estudiar piano a una escuela muy prestigiosa. Y a los pocos días de llegar perdió ese dinero en el subte. Y en vez de volver y qué sé yo, se quedó y se las rebuscó, pero ahí ya cambió de idea y ya se le fue de la cabeza la idea de ser música para tener en la idea la cabeza, la idea de ser escritora. Se puso a hacer un montón de cursos y de talleres y asistió a charlas en las universidades de ahí. Y lo que es notable de esta mujer, o una de las cosas que es muy notable, es que su primera novela, que ella escribió entre los 21 y los 22 años y se publicó en 1940, se llamó El corazón es un cazador solitario, y es una, no sé si decir, es una, sí, quizás no es exagerado decir que es una obra maestra. Una obra maestra, yo creo que sí, que corresponde, no es una exageración. Y tuvo una repercusión enorme, aparte, es el primer libro, y aparte de una persona muy joven, que escribió justamente estando en cama, porque a los 15 años tuvo una enfermedad que fue una fiebre reumática, Cristian, pero que le diagnosticaron mal, y a partir de ahí tuvo 1 millón de problemas.
esta pobre mujer. Tuvo operaciones, tuvo accidentes automovilísticos, tuvo ataques, en un momento se le paralizó el brazo izquierdo, además de que tuvo después, más adelante, muchísimos problemas con el alcohol. La verdad, iba y venía, a veces tuvo muchas temporadas teniendo que hacer reposos durante semanas y semanas. La cuestión es que me estoy acordando, no sé por qué, asocio con nuestra oyente catalana, que es Pepa Novel, que es editora, porque cuando Carson McCullers escribió su primera novela se iba a llamar El Mudo. Ajá. Porque el protagonista, que es un hombre que es de apellido Singer, y ahí está, Singer sería cantante. Ah, claro. Literalmente. Literalmente, Singer, o sea, el mudo, el personaje mudo se llamaba Singer, se llama cantante, pero el editor fue el que tuvo la idea de cambiarle el título y le puso un título maravilloso, porque claro. El corazón es un cazador solitario, es un gran título. Uh-huh. Es una novela que transcurre en un pueblo del sur de los Estados Unidos, donde hay un mudo, hay una muchacha que quiere ser música, hay un médico negro, hay un dueño de un bar pequeño, y bueno, esa novela la llevó a la fama, le hizo conocer a todo el ambiente de periodistas, editores, poetas, músicos de la ciudad de Nueva York. Ella se había casado muy jovencita con un soldado, sargento creo que era, James Reeves McCullers, que era aspirante a escritor, quería escribir, y tuvieron un matrimonio muy turbulento, una relación muy difícil. Se separaron, se divorciaron, se volvieron a casar. Él murió en el año, se suicidó en París en 1953. Hay un testimonio de un amigo que dice que yo creo que Carson, un pianista, amigo de la pareja, dijo, creo que Carson y Reeves se amaron profundamente, creo que ella le resultaba fascinante a él, y está claro que sufrió mucho al comprender que ella era una escritora y él no. Claro. Los dos eran grandes personas, seres excepcionales, pero jamás se la arreglaron para funcionar juntos. Más que nada se hicieron daños. Carson McCullers además tuvo muchos romances, se enamoraba muy fácilmente de hombres y mujeres. Mirá, perdona, quería hacer esta aclaración para destacarlo. Ella toma el apellido de su marido, con el que tuvo esta relación tan turbulenta, entonces de alguna manera cumple con ese destino de escritor que él soñaba para sí mismo, su apellido lo cumple, pero es ella quien lo realiza. Dentro de la obra de Carson McCullers, un aspecto muy sobresaliente es que tiene 3 libros muy importantes que son lo que se llaman novelas o novelas cortas, que son Reflejo en un ojo dorado, que se publicó en el 41, casi inmediatamente después del Corazón, es un cazador solitario. Luego Frankie la boda, en el 46, y La balada del café triste en 1951. Luego, en el 61, ella murió en el 67, después de pasar 6-7 semanas en terapia intensiva, después de un ataque cerebral que tuvo. Su última novela es Reloj sin manecillas. Publicó también muchos relatos, cuentos, ensayos, una obra de teatro que fue un fracaso rotundo, que la sumió en una profunda depresión porque las críticas fueron feroces. Pero con el teatro sí tuvo una relación de mucha amistad y complicidad con Tennessee Williams. Y su novela corta, Frankie la boda, ella hizo una adaptación teatral que fue un éxito, ganó todos los premios, estuvo en el escenario 500 funciones, más de un año, y que fue un éxito impresionante. Y la otra cosa muy curiosa es que, no de todas, pero de muchas de sus obras, de sus trabajos, se hicieron versiones teatrales y cinematográficas. Ajá. Una de ellas, Reflejos en un ojo dorado, no la llegó a ver, porque se estrenó 2 días antes de su muerte, con Marlon Brando y Elizabeth Taylor, nada más ni nada menos, dirigida por John Huston. Y bueno, es lo que me parece muy interesante contar es que en sus libros, en sus novelas, en sus relatos, digamos, buena parte de los protagonistas son inadaptados, marginales, personajes que normalmente no eran protagonistas de obras de ficción. El tema del racismo, de la crítica social a su época es un elemento muy importante. Yo creo que por eso se la suele poner como muy representativa de una época y de una región en particular, que es el sur de Estados Unidos, que tuvo 3 o 4 autores muy destacados, autores y autoras, porque está ella, está Flannery O'Connor, el mismo William Faulkner,
Sí. Erskine Caldwell es otro, y bueno, y alguno más que son en algún aspecto Truman Capote también se puede en decir algún que, sentido, aunque es un poco posterior. Sí, pero digamos nació y se crió en esa zona. Sí. Bueno, y con todos estos que acabas de mencionar, tuvo relaciones ella de rivalidad, de celos y de amistad en algunos casos. Truman Capote, por ejemplo, Carson McCullers estaba convencida de que Truman Capote le había robado ideas y personajes y situaciones de sus relatos para publicarlos en historias propias, pero hay en un prólogo, en un trabajo de Rodrigo Fresán, el escritor argentino, sobre la obra de McCullers, dice que Truman Capote jamás habló ni escribió mal de Carson McCullers en público, que lo habría hecho en privado, claro, posiblemente. Claro. Pero cosa ¿de quién no habrá hablado mal Truman Capote en privado? En privado, exactamente. Pero una cosa muy interesante que en el año 2008 se publicó un volumen por 6 Barral que se llama El aliento del cielo, que tiene el prólogo y los comentarios de Fresán, donde están todos sus relatos y las 3 novelas cortas: Reflejos de un ojo dorado, Frankie la boda, La balada del café triste. Y arranca diciendo: los relatos y novelas de Carson McCullers, así como sus novelas, se ocupan de un solo tema, el amor, con mayúsculas y con también decisivos matices: el amor a los hombres y a las mujeres, el amor al arte, el amor al arte, el amor de corazones rotos o de corazones a punto de romperse, o el amor que hace irrompible esos corazones, o que es lo único que puede repararlos. Y es muy interesante porque hay un texto muy famoso en la balada del café triste, que es la historia de una pareja muy rara, una mujer alta, muy alta, que junto con un petizo jorobado manejan un bar en un pueblo, y en un momento hace un corte en la narración y hay un texto de una página más o menos sobre el amor, que es muy célebre porque dice: en primer lugar, el amor es una experiencia común a dos personas, dice Carson McCullers, pero el hecho de ser una experiencia común no quiere decir que sea una experiencia similar para las dos partes afectadas. Hay el amante y hay el amado, y cada uno de ellos proviene de regiones distintas. Con mucha frecuencia, el amado no es más que un estímulo para el amor acumulado durante años en el corazón del amante. No hay amante que no se dé cuenta de esto con mayor o menor claridad. En el fondo, sabe que su amor es un amor solitario. Conoce entonces una soledad nueva y extraña, y este conocimiento lo hace sufrir. Sigue esto, no vamos a seguir leyendo, pero es muy interesante porque se complementa con otro material. En un cuento muy célebre, para algunos el mejor cuento de Carson McCullers, se llama Un árbol, una roca, una nube. Un viejo en un bar le cuenta a un muchacho de 12, 13 años lo que es la ciencia del amor, cómo ha descubierto la sabiduría de la ciencia del amor. Y dice una cosa muy interesante, que cuando somos jóvenes, los hombres empezamos a amar a una mujer sin saber nada del amor, y empezando por el final, porque eso es lo último que hay que hacer. Entonces dice que él estuvo estudiando durante muchos años y experimentando cómo hay que amar, y llega a la conclusión de que hay que amar todo, que hay que empezar por un árbol, una roca, una nube, amar todo para luego después amar a una mujer. Entonces el muchacho le dice: ¿y usted se ha vuelto a enamorar? No, todavía no estoy preparado para eso, dice el viejo. Pero bueno, es un cuento notable. Y Carson McCullers, una mujer, bueno, que repito, sufrió muchísimas enfermedades, un montón de problemas amorosos, sentimentales, depresiones. Pasó muchas temporadas en una colonia artística en Estados Unidos, Shadow, donde iban escritores que se refugiaban. No sé quién la sustentaría. Ganó la beca Guggenheim 2 veces y viajó mucho por Italia, Francia, Inglaterra. La verdad que una vida muy interesante, tiene un rostro, no sé, casi adolescente, pero bueno, era una mujer muy frágil, pero de un enorme talento y de una enorme sensibilidad, y sobre todas las cosas una notable escritora, una gran escritora. Como decimos siempre en estos casos, la principal recomendación, el principal mensaje es leerla, ¿no? Exactamente, así que bueno, como una de las mujeres que van a poblar nuestro lugar limpio y bien iluminado de hoy, hemos hablado de Carson McCullers, y yo creo que quizás lo mejor es empezar por su primera novela, que es El corazón es un cazador solitario, que tiene algo que tiene la obra de ella, y que me parece que no es algo que no dije y que debo decir, que es una enorme ternura por sus personajes.
En los relatos y en las novelas de esta mujer, uno no puede no encariñarse con esos personajes que están descritos con una dulzura y con una ternura que es notable. Así que bueno, esto es lo que tengo para decir hoy, Cristian. Bueno, entonces, ya que estamos hablando de amor y de mujeres artistas geniales que hacen tan bien su trabajo, vamos a escuchar otra canción de Regina Spektor. Me parece muy bien. Que en este caso es una canción titulada Samson, que no quiere decir otra cosa que Sansón. Sansón, que era el novio de Dalila. Exactamente, el mito bíblico, la historia bíblica de Sansón. Lo que hace Regina Spektor, esto es muy interesante porque reescribe la historia de Sansón. Entonces, la que canta es Dalila, la voz narradora de la canción es Dalila, que cuenta una historia que no es la que conocemos en la Biblia, donde ella es la mala de la película, la que le corta el pelo para que él pierda sus poderes. Bueno, yo los invito a buscar la letra en internet, porque obviamente está en inglés y demás. No voy a resumirla, búsquenla y usen un traductor. Ya sé que esto es muy... En algunas páginas incluso uno puede encontrar la traducción, bueno, y que la busquen, porque además de ser una bellísima canción, la historia es muy interesante. Es del disco Songs, que es su segundo disco, uno de los dos que hizo de manera más bien artesanal, del año 2002. Así que si te parece, escuchamos Samson de Regina Spektor. Muy bien, adelante. Samson went back to bed, not much hair left on his head. He ate a slice of Wonder Bread and went right back to bed. Oh, we couldn't bring the columns down, we couldn't destroy a single one. And the history books forgot about us, and the Bible didn't mention us, not even once. Un lugar limpio y bien iluminado. El ambiente más propicio para una conversación entre dos tipos con muchas ganas de preguntar y alguien que tiene mucho para decir. Escuchábamos Samson de Regina Spektor
Y ahora llega el momento de la entrevista. La entrevista habitual en nuestro programa en este momento, que es a otra mujer, que como dijimos es una librera, que es Laura. Laura Forni, que es una entrevista grabada, vamos a decir. La semana pasada. Claro, en este caso no vamos a tener la conversación en vivo. Sí. Hicimos la entrevista el miércoles pasado en la librería, en la COP, antes de que abriera. Justamente no podíamos hacer la entrevista en vivo porque ella está trabajando ahora y vamos a tener que estar interrumpiendo la charla cada rato cuando entrara algún cliente. Así que hablamos antes de que la librería abriera. Aclaramos que fue el miércoles porque en un momento va a hablar de la presentación del libro Sinceramente de Cristina Fernández de Kirchner, que iba a ser al día siguiente. Entonces jueves, claro. Hablamos un poquito de eso. Y bueno, es muy interesante. Es muy interesante porque vamos a escuchar una obrera del mundo de los libros, y desde una perspectiva que es poco habitual escuchar. Así que es muy interesante. Vamos con la entrevista y luego retornamos acá al estudio. Exactamente. Laura, quisiera que empecemos, que me cuentes de tu formación como librera, de tu camino como librera, y no solo el tuyo, sino que, digamos, a veces se piensa que para ser librero hace falta empezar a trabajar en una librería nada más, sino cuáles serían los pasos para ser un buen librero, una buena librera. Bueno, yo hice el camino que calculo que hicieron muchísimos, que sí, la formación del oficio, o sea, empezando a trabajar de cero, con los miedos que implicaba, porque yo empecé a trabajar en una librería de usados, y mi primer miedo cuando el dueño, que lo conocía en la carrera de filosofía, me dice, fue ¿cómo hago para comprar los libros sin sentir que estoy estafando a la gente? Porque, bueno, el gran tema de las librerías de usados es que vos tenés que comprar a buen precio, que tener un capital para después revenderlo, y a mí me ponía mal saber que podía comprar un libro a 5 pesos que después te vendía a 50 o a 100. Cuando estás ahí trabajando entendés cómo funciona todo. Y lo importante para mí siempre, es algo que mantengo hasta hoy en día, es ser honesto con el cliente. De hecho, porque había muchos clientes, alguno le puede decir un monto total por el libro y te dice, bueno, perfecto, pero otros te preguntan, ¿y este cuánto? ¿Y este cuánto por qué? Entonces, realmente yo sabía por qué cada uno, y si me preguntan, le digo, sí, yo lo puedo vender después a X precios, pero mientras lo tengo que tener acá no sé cuánto tiempo. Bueno, explicarle todo, y cuando le explicas, mucha gente se queda contenta con la explicación, que además es cierta. Yo ahí aprendí esa parte del oficio más administrativo, que después perfeccioné estos últimos años en otro aspecto, porque la librería de viejo, que aparte es más la histórica quizás de Buenos Aires, es algo muy de la calle, del día a día, de ir aprendiendo ahí la práctica de eso. La librería más, la que estoy ahora, que trabaja con cientos de editoriales, donde manejas una cantidad de stock, de remitos, de facturación, es otra parte administrativa que también la aprendí en la práctica. Ahora bien, acá en Buenos Aires hace varios años arrancó un proyecto que no sé si ahora está medio pausado, que se llamaba Escuela de Libreros, que era de 2 meses de duración, donde la idea era un pañuelo general justamente para el que realmente tenía como esa vocación o amor o ganas por el oficio librero, sería allanar algunos aspectos. Se veía un poquito de administración, un poquito de cultura general, de la historia de producción bibliográfica de la Argentina, etc. Yo lo hice, realmente fue muy lindo, es muy recomendable si lo retoman, reitero, no sé si lo están haciendo. Incluso en un momento se hizo en paralelo en la Universidad de Avellaneda y en el centro. Y ahí donde en realidad fue la primera vez, yo ya hacía 4 años que trabajaba en librería, de casualidad en la radio escuché ese curso, y cuando fui, fue la primera vez que me reconocí empecé a reconocer como librera. Yo antes me veía como una empleada que trabajaba en una librería, y no entendía como la magnitud de eso. Digo la magnitud en el sentido que, además de ser un empleado de comercio, estás de cierta responsabilidad para mí fundamental, que es en la difusión de la cultura, y en general, y para mí en promover la lectura. Siempre con mis amigos libreros hablamos de cómo espanta, y a mí como clienta, y eso que siempre fui muy lectora, me ha ahuyentado el librero soberbio, el que se para de un atril, como, vos dices un apellido y te dice no se pronuncia así, o te empieza a corregir, o empieza a decir, no leíste, no conoces. Eso siempre, de hecho no encuentro el sentido de si estás en una librería, y justamente, incluso
a cuestiones prácticas, querés que se venda, si hay un potencial cliente que no leyó, ¿por qué querrías alejarlo? Porque es alejarlo, marcando, es como que vos querés dar cátedra de algo, ¿para qué? O sea, lo lindo es justamente comunicar, invitar. Acá me pasaba con los primeros clientes en esta librería, como es una librería que, como está puesta, tiene por ahí cierta fama, ya me lo he dicho varios, o librería boutique, de que, no sé, la gente por ahí al principio podía entrar temerosa y me preguntaba y me decía, uy, a tal no leí re mal, ¿no? Digo, no, o sea, nunca está mal que no hayas leído a X o que no lo conozcas. Yo misma aprendí muchísimo de mis clientes. Muchos de los mejores libros que leí fueron recomendaciones de ellos. Me encanta tener una conversación con ellos y es probablemente lo que más me gusta de mi trabajo, esa posibilidad de no estar vendiendo un producto, sino en un intercambio. No olvidar nunca la parte comercial, porque lamentablemente es así y tienen que sobrevivir, pero no por eso vender cualquier cosa, porque además también, si bien uno no lo hace por eso, si vos sos honesto con el cliente en cuanto a lo que está buscando y lo que le podés llegar a ofrecer, confía y vuelve. Me parece que funciona así. Yo muchas veces, ya tengo como un chiste que le digo a varios, que me la paso a recomendar los libros que no tengo. No porque no los tengo, que no los suelo tener. Lo que pasa es que justamente a veces los recomiendo y como tengo poquito stock, es chiquita la librería y no puedo tener un montón de cada título. Por eso los libros se me acaban, pero pasa muchas veces que el cliente está buscando algo específico y sabes que ese libro es perfecto. Y por ahí no lo tenés. Y yo le digo, mira, te tiro el dato, anotalo, otro día o me lo pedís a mí o lo buscas en algún lado. Y mientras te puedo ofrecer estas otras cosas. Pero no puedo evitar decirle, aunque no lo tenga, si me parece que ese es el libro para esa persona. Y siempre les digo que por favor me digan la devolución, para bien o para mal. Claro. Porque ni uno está en todos los cuerpos de la otra persona como para saber, ni obviamente se leyó todos los libros. Me cuesta mucho, si bien lo hago, recomendar libros que no leí. Sí, cuando no los leí, confío en ciertos amigos lectores o también libreros, entonces le digo, mira, yo por ahí no leí, pero va por este lado, esta persona, les trato de tirar data, pero no puedo, no me sale el speech que lo usan mucho y está muy bien, pero a mí no me sale decir, sí, este libro es maravilloso, y yo no lo leí. Claro. La verdad es que no, por ahí vendería más así. La verdad es que es una incógnita, qué es lo que vende o no. Yo básicamente es como que digo lo que me nace y lo que siento, y sí sé que he vendido más libros que realmente me gustaron mucho, porque es como que transmito eso en el momento, y bueno. El curso que me decías de 2 meses, ¿quién lo organizaba? ¿Quién lo dictaba? Mira, sé que está involucrado el Ministerio de Trabajo, la UNTREF. De hecho la UNTREF ponía muchos de sus docentes y era responsable. Creo que sí, la CAL, la Cámara Argentina del Libro, me parece que también, no quiero decir cosas que no recuerdo bien. Recuerdo con algunos docentes que tuve, fue el director de Librerías Hernández, Ezequiel Kremer, Matías Maggio, que daba clases en la UNTREF. Después había muchos directores editoriales o comerciales, librerías de cadena, incluso como que se veían diferentes modelos de librería o de negocio. Aunque yo ahora que recuerdo, a esa parte falté, me acuerdo. Justo cuando yo cursé, se interrumpió un tiempo el curso y no fui la parte de comercial. Después estaba también Romina Freschi, que daba toda la parte de cultura. Fue un lindo equipo. Hasta dimos ebook, que uno dice, es eterno. Yo nunca me meto en la discusión con el ebook. De hecho, me regalaron un e-reader hace un año y lo uso muchísimo, porque hay libros que no se consiguen acá. Y la realidad es que no me resta nada la lectura en papel, porque me pasa que leo un libro ahí y si me gustó mucho después lo quiero tener, dentro de mis posibilidades. Y mientras leo mucho más y amplía el catálogo que puedo tener. Bueno, existen muchos mitos más bien románticos en torno al oficio del librero, ¿no? Toda la parte linda. Sí. Yo quería que me contaras algo de la otra parte, la parte fea. O sea, ¿qué es ser librero además de toda la parte linda, estar en contacto con libros y hablar con los clientes y demás? No, es que, bueno, sí, ser librero es... en un punto, que creo que pasa igual con muchas profesiones, que realmente el que las hace y tiene un amor por eso y trabaja con lo que le gusta, se mezcla mucho el tema de placer y trabajo, ¿no? A mí me han dicho un montón
bueno, por ahí no ganas bien. Yo, por ejemplo, conocí a una persona que trabajaba en una empresa y ganaba un montón y le gustaba leer. Y decía que como que envidiaba mi trabajo. Digo, bueno, pero vos tenés X sueldo que te permite ciertas libertades, yo estoy como muy al día, sí, hago lo que me gusta, pero a la vez tengo esa presión constante que lo que era placer a veces se torna obligación. Yo me di cuenta de que soy librera, por más que encima en esta librería en particular tengo el plus de que hay muchas presentaciones y conozco muchos escritores, editores, gente, la verdad conocí mucha gente genial y eso pues casi mezcla con una especie de centro cultural, si querés, esa parte que está buenísima. Pero en cuanto a las lecturas, que yo quiero estar al día con toda la producción nueva, más una librería como esta, que se vende mucha librería libro emergente, literatura nueva, siento que no termino de leer un libro a veces, o sea, o de disfrutarlo como lo sería leer antes, tranquila, en mi cama, por ahí con el lápiz para subrayar. Estoy dándome cuenta de eso. Lo hablaba con una periodista el otro día y le pasaba lo mismo. Eso de tener que estar al tanto de todo, porque es lo que querés comunicar, te hace postergar tu placer inicial por la lectura. Sí, sigo teniendo el mismo... cuando leo un par de páginas o un fragmento, me sigo emocionando igual. Pero cada vez estoy dejando más de lado mi yo lectora de siempre. Eso por un lado, y para mí juega un poco con lo que es el placer original. Y después sí, toda la parte burocrática, que cuando te gusta leer y te gusta hablar de literatura, yo acá por ejemplo no tengo tiempo de hacer lo que más me gustaría, que es hacer reseñas fijas de los libros. Mentalmente las digo todo el tiempo, no doy abasto porque está todo lo... controlar stock, armar devoluciones, controlar facturas, considerando que trabajo con mínimo 200 editoriales o distribuidoras, porque es una librería que toma desde proyectos chiquititos como plaquetas hasta, bueno, más grandes, y cada uno tiene su pormenor, y tener todo eso en la cabeza. Entonces estoy 24/7 pensando en la librería. A veces me gustaría desdoblarme y que haya una parte de mí que esté en piloto automático con todo lo administrativo y otra parte que pueda hacer lo que más me gusta. Y después lo que me ha pasado hay mucho literatura o posteos de crítica al cliente en librerías, que yo no adhiero para nada, sinceramente. Por más que interiormente a veces me ha pasado, no en esta librería donde creo que encontré el 99% de los clientes más geniales que estuve en todos mis trabajos, pero me ha pasado, yo he trabajado en librerías generalistas, en temporada escolar, un montón de cosas, que por un lado percibir la subestimación del libro, o sea, gente que solo va a comprar un libro porque no le queda otra y como que lo desestima. A mí me acuerdo que me dolía cuando me hacían preguntas del tipo, bueno, necesito un libro que le piden para el colegio, para la biblioteca del colegio, dame el más barato que tengas porque es para la escuela. O bueno, que cuestionen, que te regateen el precio de un libro y te digan, y no estoy diciendo los libros con los precios que hay ahora, muchos lamentablemente importados que se dispararon con el dólar, sino un libro que está a un precio normal, pero como es un libro y esa persona por ahí no está acostumbrada a comprarlo, lo ve como que es carísimo, como hay todo un laburo tremendo detrás del libro, porque estamos los que los vendemos, están los que los editan, los que los corrigen, los que los diseñan. Y la verdad que si eso se debería pagar como se paga, que no sucede, incluso deberían salir más, muchos libros. Lo que sería genial es que hubiese un Estado que subsidie, no solo que no haya IVA al libro, que eso por suerte por ahora se mantiene, sino que tampoco esté grabado las imprentas, que haya subsidio a la producción en todo eslabón. Pero bueno, ahí ya me meto en cuestiones políticas, pero sería lo ideal, que el libro sí esté más barato, como decía Boris Spivakov, o sea, libros para todos, un libro al precio de 1 kilo de pan. Pero sí, Boris lo hacía, tenía un proyecto maravilloso, pero en ese proyecto él mismo y los que trabajaban con él ganaban muy poco, estaba pauperizado. Así que es ese equilibrio entre que valga para que todos lo podamos seguir, pero a la vez que se valore el trabajo que hay detrás, es complejo. Y yo en la otra librería lo veía mucho con clientes como por ahí subestimación cuando uno quiere, bueno, eso lo decías, voy a meterte a vos en lo que decías el otro día en la presentación, de que cuando uno, justamente de tu libro de Contra la arrogancia de los que leen, cuando uno hace algo, siempre tiene o llama algo, piensa, bueno, lo que uno está haciendo es, no sé, como le da otro valor, porque obviamente le está poniendo mucho amor y ganas a eso, pero con la lectura y la cultura siempre está ese plus, como ese escalón más que mucha gente que lee o trabaja en el mundo de la cultura
se cree un poquito más o se cree mejor por eso. Yo creo que a mí lo que me pasó siempre, como sí, fui criada entre libros, sí, fui criada con mucho cuidado aparte del libro, y como también trabajé, porque también hice la carrera de edición y veo también todo el laburo que hay ahí, lo que se aprende ahí, lo que más allá de que puede estar un poco eso de la cultura y el bueno, que queremos que se difunde y cómo nos valoran eso, pero también haber conocido de cerca cada eslabón, uno quiere que como que se valore mucho más porque sabes el esfuerzo que hay atrás y que es un puro amor al arte en un montón de casos. Está bien, y me hace pensar en esto que decías antes hablabas con alguien que tenía muy buen sueldo y no sé qué, y pensaba, ¿por qué el mundo del libro no debería también manejar muy buenos sueldos? Claro, porque tal cual. Porque a mí como me decían, bueno, haz lo que te gusta, sí, pero me encantaría ganar también porque hago lo que me gusta y sé hacer muy bien muchas cosas que me gustan, no porque me guste tengo que ganar menos. Y le pasa a un montón de gente en el mundo editorial que corrige muy bien, que edita muy bien, y no tiene un sueldo en relación con eso porque obviamente, como, bueno, yo estudié filosofía también y la filosofía, por ejemplo, se la considera inútil, entre comillas, porque no da como una práctica, o sea, no se ve un efecto concreto en algo. Bueno, lo cultural es lo mismo, se ve como casi un hobby. Entonces, parece que por eso, como no es algo por lo que deberías pagar o deberías valer, y tampoco da ganancias. Estamos en un mundo capitalista, entonces claro, inevitablemente si no da una ganancia que justifique, no se paga acorde. Pero bueno, eso es una discusión creo que de toda la historia, básicamente. Sí, pero ya que estamos con el aspecto más comercial, más económico, hace un rato hablabas de los ebooks, pero ahora quisiera que me cuentes algo acerca del comercio electrónico, incluso de libros de papel, pero cómo Internet, Amazon y demás está transformando en la actualidad, y cómo crees que va a transformar en el futuro el mundo de las librerías y la venta del libro. Mira, yo todavía tengo mucha fe en que acá, al menos, no va a transformar demasiado el mundo, por el momento, más que nada por una cuestión de un país como Argentina y el poder adquisitivo de la gente y la costumbre que tiene, porque por suerte, sobre todo Buenos Aires, tiene esa costumbre de cultura, de encuentro, de ir a un lugar y ver. Acá Amazon, yo no soy consumidora de Amazon ni conozco tanta gente que sea consumidora. Sé que las hay muchísimo, pero creo que no está tan diversificado, o sea, masivo, como en el resto del mundo. Sí está Mercado Libre, que ahí sí hay un mercado que para mí lo que generó es pequeños empleos part-time en un montón de personas. Muchos, que yo tengo amigos que viven de vender en Mercado Libre, que por ahí buscan usados en ferias baratos y los revenden, porque tienen ojo de catálogo y saben qué comprar y qué vender, y muchos, que eso es un fenómeno de los últimos años, que tienen su propia librería virtual donde promocionan los libros, que la verdad que eso para mí le dio un aporte bellísimo al mundo del libro. Sí, no es por ir a la librería física donde vas a ver y podés ir a descubrir algo, pero te enterás de un montón de libros que el librero, en la mayoría de los casos de esas librerías, los vende con un amor tremendo, o sea, como te cuenta el libro, te lo muestra, te lo puede llegar a lugares que no llegaba, así que me parece que eso aportó muchísimo al circuito. Una pregunta que por ahí no tiene mucho que ver, pero ¿pensaste alguna vez en ser, o soñaste con ser librera? Editora, además de librera. Sí, no, es que sí, tal cual, y de hecho, yo cuando hice ese curso de la carrera de librero, el curso de librero, ahí conocí la existencia de la carrera de edición de libros, que no la conocía. La hice, no la terminé, como es costumbre en mi vida con las carreras, pero la tengo ahí en stand-by para retomar, y me encantó todo lo que aprendí, y empecé por primera vez a entender el concepto de edición, primero por el tema de la corrección, que no soy fan de corrección, o sea, corrección me refiero más dura, corrección de estilo, pero el tema de editar un texto me empezó cada vez a gustar más, que son algunos trabajos freelance que hago, y sí, me gustaría por ahora por ese lado. No tengo el sueño de la editorial. Ajá. Me han propuesto varias personas poner una editorial, y yo todavía, a mí no me llegó, porque pienso que te tiene que llegar a priori, que tiene que ser algo como decir,
realmente quiero este proyecto porque esta clase de libro no hay. Para mí algo clave en una editorial es que sea claro el concepto de qué editorial es, más o menos una línea de catálogo. Y hay tanta editorial, hay todavía una producción bibliográfica tan grande en la Argentina, por suerte, que todavía no encontré algo que decir, bueno, yo podría aportar esto que no existe. Entonces, hasta que no me pase eso, y aparte de que no tengo tiempo y sabría que no sería debería tener como una buena base económica para decir, bueno, me dedico a hacer esto porque quiero hacerlo y por amor al arte. Así que por ahora no lo descarto. Pero por ahora no, calculo también puede ser que conozca gente que me empiece a proponer cosas y me termine gustando la idea. Pero por ahora no lo siento necesario en mí. Pero ya veremos, no sé. Bueno. Algo bien actual. Sí. El libro de Cristina Fernández de Kirchner. Contame la experiencia del libro en la COP, porque uno lee de distintos libreros, distintos casos. ¿Cómo fue acá? Mira, acá lo que pasa es que, por ejemplo, no tenemos cuenta con la editorial, ¿no? Lo puedo conseguir por una distribuidora que igual a ella les demora en llegar. En teoría tendría que llegar entre hoy y el viernes y me iban a avisar. Y como yo voy a la feria del libro, a las jornadas de librero, intenté ir a comprar allá para tener un fenómeno, o sea, en un mismo día 3 veces agotó lo que habían llevado a la feria, tampoco pude conseguir. Conseguí este fin de semana solamente 6, que obviamente se vendieron el lunes, cuando puse en vidriera se vendieron los 6. Nada, esto sí es un fenómeno tremendo, vienen, preguntan muchísimo. Yo por una cuestión más que nada de convicción política quiero tenerlo en vidriera, porque no es aparte del tipo de libro que vendemos acá, porque acá vendemos mucho más narrativa, ensayo, libros de divulgación y actualidad no vendemos, que no deja de ser un libro así, pero sí por cómo están las cosas, como quiero dejar claro en ese sentido un mensaje. Y la verdad que lindas anécdotas con la gente que me causaba gracia, porque todos los que vinieron a comprarlo no son clientes habituales. Vinieron porque lo vieron en vidriera o porque, bueno, ven una librería y entraron a preguntar. También es eso, hizo que, como pasa con muchos libros que son fenómenos así, más que nada mediático. Gente que no se acerca al libro se acerca a una librería por ahí, por eso. Es lindo porque se generan conversaciones alrededor del mundo del libro en general porque vengan a comprar ese libro. A mí en eso siempre me parece, y ahí sí está buena la librería física, porque por ahí se acercan por un libro que se lo compran aisladamente, no ven otros libros y están en el lugar físico y se empieza a dar la charla, pero sí, es inevitable que es una razón obviamente política y de contexto, que el libro casi diría que no importa lo que tiene adentro, lo van a comprar. Y mañana, bueno, en la feria yo veía que los de la fundación posteaban todos los temas de seguridad y todos los comentarios mayormente negativos diciendo que la feria se vino abajo por yo trabajé un tiempo en la Fundación del Libro y no saben lo que trabaja esa gente, son re poquitos y no dan abasto con todo lo que tienen que hacer, y eso encima yo sé que les genera un caos porque es un tema de seguridad, pero es así, se han presentado un montón de libros, claro, que presentaba La Nata, que presentaba Majul, estaba todo bien, claro. Ahora presenta a Cristina y es el caos. Pero bueno, la verdad que era bastante... Yo no sabía lo del libro, sinceramente. Sinceramente. Ahora cuando uno abre claro. Sinceramente. Pero está bueno. No estoy de acuerdo con que dijeron, bueno, podría haberlo dado a un sello editorial pequeño, porque no sé hasta qué punto un sello editorial pequeño podía abarcar la demanda, claro. Tremenda. No iba a dar abasto. Sí, a duras penas lo hace esta editorial gigante. Pero bueno, igual, no sé, calculo que ella en particular no deben conocer mucho, tampoco no sé, porque la estoy prejuzgando, del mundo, de la cantidad de editoriales que hay, pero sí, es lógico que sea así. Aparte no sé por qué se le exige a ella que vaya a una editorial pequeña cuando ninguna persona mediática y conocida ha editado en una editorial pequeña. Sí, banco mucho a los que le han comprado ese libro, tuvieron paciencia y esperan a que nos llegue a las pequeñas, porque eso sí nos da una mano, porque sí tenemos la ganancia de libreros con ese libro, y está buenísimo que por ahí no compre en un lugar donde siempre están esas clases de libros, sino que espere a la librería. Pero
pero sí, fue algo muy... De hecho, ayer lo publiqué en las redes y sí, obviamente fue publicación con más me gusta. Pero bueno, veremos qué pasa. También me intriga qué va a pasar mañana en la feria. Pero bueno. No. Una última sobre el mundo de los libros. Y recién dijiste que te disparó muchas anécdotas interesantes este libro. Quisiera que recuerdes una anécdota, no sobre este libro, sino en general, de tu vida como librera. Alguna anécdota que recuerdes con cariño que te guste mucho. Me acuerdo de una reciente, incluso la publiqué porque me dio como mucha ternura, que, bueno, acá abrimos por la tarde nada más, abrimos 15:30, y un día abro y me cae un papelito de la puerta, que era con una tarjetita, con una letra, se notaba, con una persona grande diciendo, quiero el libro de... ¿cómo es? Cacho Sacardi, ¿no? Es el de Farro. Sí, de Cacho Sacardi. Y no me dejaba ningún dato, solamente decía eso. Entonces digo, bueno, ¿cómo le contesto? Bueno, entonces anoté en un papelito, sí, lo tenemos, sale tanto. Abro 15:30 y lo dejé pegado en la puerta para que lo viera el otro día. Y efectivamente vino al otro día la persona y lo compró. Pero me encantó, porque yo, por más que en teoría soy generación millennial, y que obviamente sé que las redes, si las usás bien, son buenísimas para comunicar y todo, tengo así como amor por lo analógico, entonces me gustó también ese recurso y esa búsqueda de cómo sea de comunicarse y llegar al libro. La última pregunta es una pregunta común que le hacemos a todos nuestros entrevistados y tiene que ver con la radio. Y es que nos digas algún programa de radio de la actualidad o del pasado que sea especial para vos, que te haya marcado por algún motivo. Mira, qué pregunta. A mí siempre me gustó mucho la radio, pero no tanto escucharla yo, sino porque en mi casa se escuchaba mucho y me trae como muchos recuerdos lindos. Básicamente escuchaba muchísimo fútbol, el fútbol del ascenso, Radio La Red sobre todo. Mi mamá es muy futbolera, es hincha de un equipo de cada categoría más o menos, se sabe todo, menos de los de afuera de España, de acá todo. Pero programa en particular... Bueno, marca de radio, que hoy en día se sigue escuchando en mi casa a las 2 de la mañana, con la Liberty. De más chica, no me acuerdo el nombre exacto, pero era de Mochín Marafiotti, que lo daban a las 2 de la mañana, creo, y que era de toda música de los 50, 60, 70, y ese era, en mi casa mi mamá escuchaba Dolina, y después escuchaba ese, era toda la seguidilla, que creo que estaba todos los días. Que después, bueno, cuando murió Mochín Marafiotti lo siguió la locutora de ella y se llamaba Bajo la Luz de la Luna o algo así, que también tenía la misma lógica. Y yo sí, por cuenta propia, una radio que escuchaba mucho, que lamentablemente no duró mucho, era Kabul Radio, que pasaba toda música, en general rock, alternativo y contemporáneo. E incluso yo hacía programa de radio cuando era chica, me gustaba jugar a hacer programa de radio, pero estaba un poco inspirado más en la rock and pop, que también se escuchaba en la buena época de la rock and pop hace más de 20 años atrás. Pero creo que en realidad, si tuve que decir una imagen de radio, es como el ruido de fondo de los partidos, de lo que sea. Tenés que saber qué equipo era, escuchar del Chupanqui, no sé, Fénix, y tenerlo ahí como siempre constante, que después lo incorporé tanto como costumbre, que cuando estaba sola en mi casa, lo ponía solo para poner que era como el ruido de fondo de los partidos. O sea, eso es la anécdota con la radio. De hecho, hoy escucho más radio no miro televisión ni escucho radio. Pero radio así como eso, como más que nada de fondo, y después escucho mucha música. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Comienzo de espacio publicitario. Si tu tía o tu primo, tu hermana o tu abuelo, tu mamá, tu papá o tu hijo desapareció entre 1974 y 1983, quizás sea uno de los cientos de cuerpos sin identificar que el equipo argentino de antropología forense tiene en resguardo. Si querés saber más, llama al 0800-3453-236. Equipo argentino de antropología forense. 35 años de ciencia para la verdad. Con cierto sentido, una hora de radio con los pies en la tierra. Con cierto sentido es una producción integral de los alumnos del Seminario y Taller de Radio de la Universidad Nacional de Quilmes. Coordina Oscar Bossetti. Con cierto sentido.
los martes a las 20 por Aijuna. Mañana es ayer, nuestra música del presente entre el pasado y el futuro. Nuestros tiempos de rock criollo en cada paso. Mañana es ayer es un programa de rock nacional. Mañana es ayer. Los miércoles a las 22 por Radio Aijuna. Música bien de acá. Quiero mi programa. Si tenés tu propia producción y querés sumarte a la programación de Aijuna, escribinos a producciones@aijuna.fm. Contanos tu idea y adjunta tu demo. Quiero mi programa en Aijuna. Un día emprendí un viaje porque alguien me dijo que mis papás no eran mis verdaderos padres. Descubrí que tenía una abuela y fue una sensación increíble. Conocí a Blanca y pudimos darnos ese abrazo que tanto esperamos. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a Abuelas. 011-4384-0983, abuelas.org.ar. Fin de espacio publicitario. Radio Aijuna, FM 94.7. Bien de acá. Your stitches are all out, but your scars are healing wrong. And the helium balloon inside your room has come undone. And it's pushing up at the ceiling, and the flickering lights you cannot get beyond. Oh, everyone takes turns, now it's yours to play the part. And they're sitting all around you holding copies of your chart. And the misery inside their eyes is synchronized and reflecting into yours. Hold on one more time with feeling. Try it again. Breathing's just a rhythm. Say it in your mind until you know that the words are right. This is why we fight. You thought by now you'd be so much better than you are. You thought by now they'd see that you had come so far. And the pride inside their eyes were synchronizing to a love you've never known. So much more than you've been shown. Again,
Un buen libro, una buena película, una buena serie, una buena pieza teatral. Son alegrías que merecen ser compartidas. Y qué mejor que recomendarlos en un lugar limpio y bien iluminado. Escuchábamos entonces, pasaba la entrevista con Laura Forni, con la librera de la COP. Y luego escuchábamos a Regina Spektor haciendo One More Time with Feeling, otra canción de su disco Far del año 2009. Yo quería añadir un par de datos de Regina. Hizo la banda sonora de varias películas, algunas de ellas muy conocidas. En las Crónicas de Narnia, por ejemplo, se escucha una canción suya. En 500 días con Summer, 500 días de verano, hay también una canción de ella, fue muy conocida. Vos me pones caras raras porque no te estaba suena. Pensando en qué lugar del mundo hay 500 días de verano. Es que es un juego de palabras, porque Summer es el nombre de, yo no la vi pero me contaron, es el nombre de la protagonista, de la chica de la película. Entonces el chico que se enamora de Summer, y entonces hablan de 500 días de verano, pero en realidad es 500 días. Creo que acá se llamó 500 días con ella. ¿Te diste cuenta? Mira, te voy a sacar completamente de foco, Cristian, pero ¿te diste cuenta cómo los norteamericanos son muy poco prejuiciosos, muy desprejuiciados para ponerle nombre a los personajes? Por ejemplo, el personaje de esto que vos estás contando, a quien le puso música a Regina Spektor, se llama Verano. Sí. Y hoy hablábamos de que El corazón es un cazador solitario de Carson McCullers. Tiene un protagonista que es un hombre mudo que se apellida Singer, cantante. Uh-huh. Si un autor en lengua en castellano hiciera un personaje que es sordo y se llamara Facundo Oreja, todos diríamos que es ridículo. Es verdad. Sin embargo, Facundo Oreja, digámoslo, existe, es un jugador de gimnasia. Sí, es el nombre y apellido de un jugador de fútbol, pero digamos... Pero nosotros, un escritor que diseña y imagina un personaje sordo en castellano, no le pondría Oreja de apellido. Sí, salvo que el centro del relato fuera justamente eso, los traumas que le causó al tipo llamarse. Pero como lector, si vos leyeras un libro con una cosa así tan... Bueno, quizás Singer es un apellido más común en Estados Unidos de lo que... Seguramente. Por eso. Pero como es cantante y el personaje es mudo, la autora lo eligió a propósito. Sí, probablemente. Bueno, volvamos a... Bueno, simplemente un dato más, que Regina Spektor es la autora también de la canción oficial de la serie Orange is the New Black, que es muy conocida, y quizás, digo porque muchas veces pasa que uno escucha mucho una canción sin conocer al autor o la autora, y en este caso quizás algún oyente está diciendo, es ella la de la canción, claro, tal y cual. Esa voz me es familiar. Exactamente. Porque te digo, porque me pasó estar con alguien y decir, mira, voy a poner esta canción, y me dice, esa la conozco, no sabía, no la conocía de nombre, pero conocía la canción por alguna película o algo. Está muy bien. Bueno, ahora es el momento de las recomendaciones en este programa. Exactamente. Y tengo para recomendar una serie. Hoy es el turno de las series, en mi caso. En tu caso, dale. Y quiero hablar de una serie que es buenísima. Bueno, por eso la voy a recomendar, ¿no? Pero es una serie de HBO que se llama The Night Of. O sea, la noche de. La noche de. O sea, faltaría algo ahí, sí. pero el título termina ahí. Es una serie de 2016. Es una miniserie, en realidad. Tiene 8 capítulos solamente. Y es excelente. Es un policial. Sí. Sus creadores son Steven Zaillian y Richard Price, que bueno, no nos dicen mucho esos nombres, al menos a mí. Está basada en una serie de televisión británica que se emitió entre 2008 y 2009, Criminal Justice. Es la trama, digamos, el disparador es bastante simple en el sentido de que 1000 policiales transcurren de esta forma. Hay un crimen en el primer capítulo, no está claro quién lo cometió, hay un sospechoso, y el resto de la historia, de la narración, es la investigación en busca de la verdad, a ver si ese sospechoso es o no el culpable. Como espectadores no lo sabemos, es decir, vamos acompañando la investigación de la misma forma que los personajes, y la gracia está, digamos, el valor de la serie está precisamente en cómo está contada esa historia. Ajá. El abogado que se hace cargo de la defensa del sospechoso es John Turturro, es un actor extraordinario, grandísimo actor. Ha trabajado, me metí en internet a buscar, en un centenar de películas aproximadamente. Tiene 62 años y lleva como 100 películas. Y te hago un paréntesis, John Turturro es el director, hizo no sé cuántas películas hizo como director, pero su primera película es una película que se llama Mac y sus hermanos, donde él también trabaja, y es la historia de 3 hermanos de origen italiano que son albañiles, obreros de la construcción, y es una película magnífica.
Bueno, está, por decirte solo un puñadito de títulos: Toro Salvaje, Ana y sus hermanas, Haz lo correcto, El Gran Lebowski, Manos de Piedra. En todas ellas trabaja. El protagonista de Barton Fink. Por ejemplo, también está en Barton Fink. Y por otra parte, el actor que interpreta al personaje, al sospechoso de haber cometido el crimen, es Riz Ahmed, que es un actor británico de origen pakistaní, que trabajó en Rogue One, una historia de Star Wars, y en The OA, es una serie de Netflix. Sí. Digo porque también puede que les suene las caras, probablemente les suene la cara. También tiene un papel secundario, pero bastante importante, Michael K. Williams, que es el inolvidable Omar de The Wire. Quienes hemos visto The Wire, ese personaje que es impresionante, ese actor negro tan particular, digamos, su porte, su imagen. Bueno, ese actor tiene... No vas a contar si el sospechoso es o no el culpable. Por supuesto que no voy a adelantar nada de eso, pero sí les voy a recomendar mucho la trama, porque la manera en que están contados los entresijos de... Por un lado, de la justicia, de los mecanismos judiciales, y por otro lado, el efecto que tiene la cárcel sobre los sospechosos, porque estamos hablando, y es todo lo que voy a adelantar, pero hay un sospechoso que es detenido precisamente en función de su posible culpabilidad, y cómo estar detenido ya lo va influyendo, va afectándolo de una manera brutal. Entonces quiere decir que por ahí la investigación de carácter policial de los policías o los detectives por ahí no es el peso mayor de la serie. Está bastante balanceado, porque va por el lado del esfuerzo del abogado que se hace cargo de la investigación. La familia además es una familia de pocos recursos, entonces son inmigrantes, ¿no? Entonces también se muestra esa parte de cómo la justicia, que en teoría debería ser igual para todos, en realidad no lo es, como todos lo sabemos, pero está muy bien mostrado eso también. Y un dato curioso es que el personaje del abogado, que se llama John Stone, no iba a ser interpretado originalmente. Juan Piedra. Juan Piedra, hablando de nombres. Sí. ¿Sabés quién iba a ser el actor? No. James Gandolfini. El de Los Sopranos. Es decir, Tony Soprano. Tony Soprano. Que se murió en julio de 2013, antes de que empezara. Él formaba parte del proyecto. De hecho, figura en los créditos como productor ejecutivo, de manera póstuma. Cuando él se muere, el reemplazante elegido fue Robert De Niro, que en principio dijo que sí, finalmente luego lo descartó por problemas de agenda, y Turturro asumió ese rol, que se filmó en 2015 la serie, y se emitió a mediados del 16. Son solo, repito, 8 capítulos, están en HBO. El final pareciera dejar abierta la posibilidad a una continuación, que por eso se especuló durante un tiempo con que hubiera una segunda temporada. Hasta ahora ni la hay, ni por lo que pude averiguar no hay ningún proyecto ni idea de continuarla, pero es muy recomendable. 8 capítulos, se ve rápido, así que para ansiosos tampoco hay problemas. Para tipos como yo es ideal. Así que bueno, esa es mi recomendación. O sea que si de hoy. está en HBO, las personas que tienen contratado el sistema de Flow en sus servicios de cable, quizás sí, pero creo que hay que pagar el pack extra de HBO. Pero bueno, la manera oficial de verlo es HBO. Luego quizá también se consiga de otras formas, pero la manera maneras menos lícitas, llamémosle así, más laberínticas en las redes, más dificultosas, pero más baratas. Bueno, ahora me toca a mí. Yo, Cristian, hoy vengo con libros y con un autor italiano. Así que de alguna manera me sirve para que le mandemos un saludo a nuestra oyente, a una de nuestras oyentes italianas, que es Beatrice Fabri, a quien hemos saludado ya. Saludos también a Laura Mongiardo, que es una traductora italiana que también está en contacto con nosotros. Muy bien. El asunto es que Alessandro Barico del Hablo, un licenciado en filosofía, ha hecho periodismo. Nació en Turín, en el norte, en 1958. Él se hizo célebre a nivel, provocó una explosión de sus trabajos cuando se publicó en 1996, o sea, ya hace bastantes años. Más de 20. Más de 20 años. Un libro bellísimo, Seda. Que recomiendo, por supuesto, y que me parece que es una de las mejores maneras para empezar a leer este autor, que a mí me fascina, me tiene de alguna manera hechizado desde hace un tiempo. Y la verdad, Cristian, es que yo venía
pensando en recomendar algún libro en particular de este autor italiano, pero me cuesta mucho, recomiendo todos. Yo recientemente leí City, que es una novela publicada en 1999, la que le siguió a Seda. Perdón, quería agregar que hablando de ansiedades y de la extensión de las historias, Seda es muy breve también, se lee de un tirón, de una sentada prácticamente, que eso también le agrega un atractivo a alguien. En una tarde, en un rato, se lee Seda y puede quedar cautivado por Barico. Seda es un libro cautivante y, como decís bien vos, como es una novela más corta, se lee más rápido, y en algún sentido es excepcional en relación a sus otras novelas, porque, digamos, una de las maravillas que tiene para mí los libros, las novelas de Alessandro Barico, es que tienen muchas historias. Hay como una voluntad y un deseo y un ánimo del autor de contarnos historias, muchas historias. Por ejemplo, en City, que es la que acabo de terminar de leer hace muy poquito, hay, por ejemplo, una muchacha que imagina un western. Entonces, cuando le preguntan, bueno, ¿pero qué es un libro, una película? Y ella dice, no sé, es un western. Y entonces se imagina un montón de episodios que vamos conociendo de ese western. Y tenemos la historia de un joven boxeador que viene de un origen social alto, pero que quiere ser campeón del mundo, y entonces cómo conoce a su entrenador y cómo entrena y cómo progresa. Y tenemos profesores que cuentan cómo llegaron a determinadas teorías, por ejemplo, sobre las curvas, a partir de un cuadro de Monet. Bueno, tenemos muchas historias. Tiene Barico en sus novelas la habilidad de utilizar distintos registros. Tiene personajes que a veces son un poco inverosímiles, un poco imposibles, o estrafalarios, pero que justamente en eso a veces radica el atractivo de esos personajes. Tiene mucha acción, pero al mismo tiempo tiene mucha reflexión, y yo creo que eso es una cosa que es poco habitual, o poco habitual que sea al mismo tiempo, que sean narración de hechos, de acciones, de historias, reflexión sobre ideas o sobre situaciones vinculadas a la condición humana, pero al mismo tiempo que sea muy entretenido. Y también tiene Barico una cosa que es una enorme libertad que se ve, que es al escribir, digamos, no se siente atado a fórmulas, entonces puede repetir o puede cambiar de persona a veces, o puede incluso visualmente, a veces un párrafo se interrumpe en la mitad de un renglón y sigue abajo, cosas raras, pero que no hacen la lectura difícil. Quizás yo explico esto y alguien dice, bueno, pero esto es difícil de leer. No, en absoluto. Hay un caso de una novela que leí, que es La esposa joven, que llama la atención de entrada porque en el título la palabra esposa está con mayúscula. Y uno dice, ¿por qué estará con mayúscula? No tiene mucho sentido. Y al leer descubrís que los personajes tienen como nombre propio el lugar que ocupan dentro de una familia. Los personajes son la madre, el padre, el hijo. Y puestos con mayúscula como si fuera el nombre propio. En esa novela, La esposa joven, que es según mi información, la última que ha publicado en el 2016, hay una frase bellísima, porque la esposa joven viene de Argentina. Ajá. Y entonces dice que el tango le ofrece un pasado a quien no lo tiene y un porvenir a quien lo necesita, o algo así. Pero aparte, otro de los aspectos de las novelas de Alessandro Barico es que a veces no tienen una definición geográfica o temporal precisa, que es en algún momento mítico. Bueno, a mí me encantan y me producen esa adicción que pocas veces se me aparece, y es la de no poder parar de leer. Entonces, por ejemplo, a nadie le interesa si duermo yo mucho o no, pero City, que es esta novela que acabo de leer, tiene 330 páginas, y las últimas 100 las leí entre una medianoche y las 3 de la mañana porque no podía despegarte. Necesitaba saber, viste esa pregunta mágica, ¿y ahora qué va a pasar? Claro. Eso a mí me maravilla. Así que tomo City, que es la última que yo he leído, pero también recomiendo Seda. También he leído, La esposa joven es otra de las novelas para recomendar. Tierra de cristal, que es su primera novela y es la que yo leí en un tercer o cuarto orden, pero que también es muy, muy bella. Donde Océano Mar, en algunas de estas novelas, Barico lo que hace es definir distintos personajes que confluyen o en un lugar o en un tiempo, y entonces hay muchas historias que se van entrelazando. Así que mi recomendación para los lectores es, en general, las novelas de Alessandro Barico.
Y para empezar, quizás Seda, que es una de las más amables y más cautivadoras, pero cualquiera de estas otras que he mencionado también valen muchísimo la pena. Bien, bien. Y entonces tenemos nuestra recomendadora invitada que de es hoy. Otra mujer, que es Agustina Cavalanti, ahora la vamos a escuchar, así que vamos con la recomendación de nuestra invitada de hoy. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Agustina Cavalanti, soy periodista, vivo y trabajo en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, mi recomendación para los oyentes de Un lugar limpio y bien iluminado es la película La noche de 12 años, que relata la historia verídica de 3 guerrilleros uruguayos, miembros del Movimiento de Liberación Nacional, Tupamaros, detenidos en la última dictadura militar. Los prisioneros eran José Pepe Mujica, Mauricio Rosenkopf y Eleuterio Fernández Huidobro, que permanecieron aislados desde el año 1973 al año 1985. Como la policía no podía matarlos, entonces decidieron volverlos locos. Durante el transcurso de toda la película, los presos políticos luchan por sobrevivir a esos años de cautiverio, de aislamiento y de torturas. Pelean contra la locura, viven en celdas estrechas donde están todo el tiempo encapuchados, atados, en silencio y bueno, apenas alimentados. Es verdaderamente una película fuerte que contiene escenas violentas, pero a la vez es muy sensibilizante, hasta las lágrimas. La película se basó en el libro Memorias del Calabozo, que fue escrita por los mismos prisioneros Rosenkopf y Fernández Huidobro. Bueno, como muchos saben, Pepe Mujica fue presidente de Uruguay desde el año 2010 hasta el 2015. En una entrevista, una vez un periodista le preguntó qué sentido tenía todo lo que había vivido en aquellos años de encierro, y Pepe le contestó: ¿y qué sentido tiene la vida? Para usted, ¿tiene algún sentido la vida hoy? ¿O vive porque come, duerme y trabaja? El sentido lo andamos buscando, ¿verdad? La diferencia que tenemos los seres humanos con las hormigas y la lechuga es que nacemos por milagro. Estar vivo es un milagro. Y la militancia es una causa, no una profesión. Es una forma de vida. Y eso es lo que trato de transmitir. No quiere decir que no nos equivoquemos, que no suframos. Quiere decir que andamos por el rumbo que nos queremos trazar, no el que nos quiere trazar el mundo. A veces las mejores ideas llegan cuando el bar está por cerrar. Un lugar limpio y bien iluminado. El sitio donde los bueyes perdidos, en ocasiones, al final se encuentran. Muy bien, estamos de vuelta en Un lugar limpio y bien iluminado, ya terminando el programa de este martes 14 de mayo, y escuchamos recién la recomendación de Agustina Cavalanti, La noche de 12 años, que está en Netflix para ver, la película que relata ese largo y traumático tiempo en la cárcel de Pepe Mujica, Mauricio Rosenkopf, Eleuterio Fernández Huidobro. Se concentra la película en ellos 3, pero hubo otros en situaciones similares. Yo la vi ayer, la recomendación, y realmente es una película muy, muy buena, vale la pena, es muy conmovedora, dura, pero conmovedora. O sea que sumás también tu propia recomendación, además de nuestra recomendadora. Le agradecemos, por supuesto, muchísimo a Agustina por esta recomendación. Y bueno, hemos tenido mujeres hoy. La verdad que fue un programa, más allá de nuestra presencia, que es un poco inevitable. Exacto. Tuvimos mucha presencia femenina, que siempre está bien. Así que nada, se nos va el tiempo. Yo quería hacer un comentario brevísimo. Sí, dale. Algo de Juego de Tronos. Algo de Game of Thrones, que quiero decir simplemente lo siguiente: está generando muchísimo debate, mucha gente decepcionada, que no le gustan, que el desarrollo de los personajes, la historia, queda solamente un capítulo. Yo lo único que quiero decir es que nunca, fuera de un ámbito académico, había escuchado o leído o visto tanta gente hablar de cuestiones como estructura narrativa,
arco dramático, desarrollo de personajes, justificación de decisiones, etcétera, etcétera. En ese sentido, más allá de las virtudes o los defectos que tiene esta serie en particular, me parece que es un progreso enorme a nivel audiencia, a nivel espectadores, que podamos estar discutiendo eso en esa serie, ese tipo de cosas. Bueno, supongo yo que hace un rato lo conversábamos, que posiblemente el auge de las series que sean tan buenas educa de alguna manera a las audiencias para ser mejores espectadores. Es posible. Así que bueno, eso ha sido todo por hoy, pero nos queda la última canción de Regina. Nos vamos a ir con Regina Spektor haciendo Patron Saint, Santo Patrón. Santo Patrón, que es una canción de su penúltimo disco que se llama What We Saw from the Cheap Seats, que quiere decir literalmente lo que vimos desde los asientos baratos. Bueno, que es lo que podemos decir muchos de nosotros en general. Exacto. Cuando vamos a los espectáculos. Sí, con eso nos vamos hasta el próximo martes. Aquí nos vamos a encontrar de vuelta en Radio Aijuna 94.7. Cristian Vázquez, Emiliano Albertini. Volveremos a hacer un lugar limpio y bien iluminado. Night. She's the kind of girl who fracture her mind till it's light. She'll break her own heart, and you know that she'll break your heart too. So darling, let go of her hand. She's been skipping days, spilling her drinks in a sink, and you know she never coming home again. But when she opened her eyes beyond the chipping pane through the window pane, lies, her patron saint, broken and lame, and absolutely insane for learning that true love exists. So darling, let go of her hand, 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 let go of her hand. You'll be to blame for playing this game and learning that true love exists. She's the kind of girl who smash herself down in the night. She's the kind of girl who fracture her mind till it's light. She'll break her own heart, and you know that she'll break your heart too. So darling, let go of her hand. Darling, let go of her hand. You'll be to blame for playing this game and learning that true love exists, broken and lame, and know that true love exists. The pain of knowing that true love exists.
lugar limpio y bien iluminado cierra por hoy. Pero como todo final, es un nuevo principio. La semana que viene volveremos con más música, libros, películas, series, teatro, periodismo, entrevistas, recomendaciones. Por Radio Aijuna 94.7, bien de acá. Emiliano Albertini y Cristian Vázquez. Un lugar limpio y bien iluminado. Comienzo de espacio publicitario. Fletes Federación. Mudanzas, traslados y minifletes. Todo lo que necesitas llevar a precios populares. Llámanos 11 50 59 16 52. ¿Imaginaste al lobizón depilándose? ¿Imaginaste un robot que cuida bebés? Duérmase mi niña, duérmase mi guía. ¿Imaginaste una revolución de automóviles? ¿Imaginaste tus noches sin Aijuna? Porque hay cosas que mejor ni imaginar. Club de Oyentes de Radio Aijuna. Más información, radio@aijuna.fm. La venganza será terrible llega a Bernal.